habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca.
En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Muy bien. Proverbios capítulo 26. Mira lo que dice. El día de hoy vamos a ver 3 personajes. Vamos a ver el necio, el flojo y el lengua larga. No vayas a decir, con razón me invitaste. No es así. O a lo mejor decir, qué bueno que lo invité. Pero es que estos personajes los hemos estado viendo en diferentes momentos en el libro de Proverbios. Estamos viendo un libro que aborda estos temas y que nos pinta no otra cosa, sino un ideal de cómo debe de ser una persona. Y el día de hoy nos va a pintar estos 3 personajes de una manera muy gráfica. De hecho, sí hemos estado viendo similes así durante todo este libro, pero creo que el día de hoy más que nada me ha sorprendido que las imágenes son muy reales, digámoslo de esa manera. Dios quiere que usemos nuestra imaginación para poder identificar el carácter de un necio, de un flojo, de un lengua larga, a través de imágenes con las que podamos entenderlo. Y mira lo que dicen los primeros 12 versículos que se trata del necio. Dice así en Proverbios 26, 1 al 12. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué interesante, ¿verdad? Muchas pequeñas imágenes acerca del carácter y cómo nos relacionamos o cómo es un necio. Al principio de Proverbios, al principio, cuando estábamos en la primera sección que tenían estos discursos largos, podemos ubicar a 3 tipos de personas. En Proverbios 1:22 se definen muy claras: el simple, el escarnecedor y el insensato.
Al simple se le invitaba en ese tiempo a dejar la simpleza. Sí, porque amaba la simpleza. El escarnecedor, dice, amaba las burlas, pero el insensato, dice, aborrece la ciencia. El insensato es este personaje, el necio. El versículo que nos ha ayudado mucho como enfoque a este libro es Proverbios 1:7. Quizás lo has estado escuchando mucho durante toda esta serie. El principio de la sabiduría, ¿te acuerdas? Es el temor de Jehová. Esa ha sido la base, porque hemos entendido así la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabiduría es saber que Dios está aquí, quién es Dios y cómo Dios es soberano sobre todas las cosas. El principio de esto es el temor de Jehová. Pero Proverbios 1:7 no termina solamente en esa primera frase. Continúa diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mientras nos acercamos al final de este libro de Proverbios, nos damos cuenta que el necio es así, desprecia la sabiduría, desprecia la enseñanza. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en estos 12 versículos y luego en otros dos personajes, como ya mencionamos. Nota cómo la palabra como se utiliza muchas veces en esta sección y se utiliza con el fin de hacer comparaciones. En el versículo 1 lo dice: como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Nos pinta una imagen de cómo no conviene que la nieve aparezca en el verano, que la lluvia llegue en el momento de la cosecha. La cosecha es para recoger el grano, pero si te cae lluvia, eso no funciona. No tiene lugar, ambas cosas no pueden estar juntas. Y dice: así como no conviene la nieve en el verano, así no conviene, dice aquí, darle honra al necio. Darle honra al necio. La palabra honra aquí me habla de prestigio, me habla de reconocimiento, me habla de respeto. Ahora, en el mundo en el que vivimos el día de hoy, roto por el pecado y lleno de oscuridad, se hace famosos a los necios. Es muy triste, pero se le da un lugar de respeto a personas que se han comportado durante su vida y que incluso se ufanan en publicar su estilo de vida lejos del Señor, lleno de necedad, como veremos cómo es el necio durante este día y como lo hemos visto. Una persona que cree que siempre tiene la razón, una persona que no escucha ningún consejo, una persona que no toma en cuenta a Dios en ningún momento. Ese es el tipo de personas que este mundo le da reconocimiento. Tristemente, a través de los años, en las generaciones, diferentes generaciones, se le ha dado voz a una persona de estas características, pero no conviene. Sin duda no conviene. A través del tiempo hemos visto cómo esto no conviene. Mira lo que dice el verso 2. El verso 2 pareciera que está separado de todos estos 12 versículos. No menciona al necio, pero menciona maldición. Mira lo que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esta última frase es interesante: la maldición sin causa. En la NTV, por ejemplo, se traduce como la maldición inmerecida. La NBI lo traduce como la maldición sin motivo. Una versión muy sencilla, traducción del lenguaje actual, dice: la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como una ave que salió a volar pero nunca llega a su destino. Así dice: la maldición sin motivo no llega a su destino, no surte efecto, nunca llega al destino. En ese tiempo se creía que si alguien había declarado una maldición en contra de una persona, por el solo hecho de decirlo, se cumpliría. Es una especie de superstición.
es que me dijo esto, me maldijo de esta manera, seguramente se va a cumplir. Y entonces en superstición dices, bueno, entonces me tengo que proteger con esta otra cosa para evitar la maldición de esta persona. Hay una historia en el Antiguo Testamento muy interesante, en Números capítulo 22 y 23. Te invito a que en casa anota esa referencia, Números 22 y 23. Son 2 capítulos y narra la historia de un profeta moabita, no un profeta de Dios, sino un profeta moabita que Balac lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. Es el momento en el que ellos están llegando a la tierra prometida y Balac los quiere maldecir. Entonces contrata a este profeta, el profeta Balaam, y intenta hacerlo, pero no lo logra. La historia es muy curiosa y muy interesante, de hecho. Vale la pena leerla. Dios se le apareció a Balaam, aun cuando no era un profeta de Dios. Dios se le apareció y le dijo, no vayas. Pero él escuchó, insistió, y entonces Dios le dice, bueno, pues ve. O sea, es tan curiosa la historia que se pone a discutir Balaam con una asna que le habla. O sea, lo más loco no es que el asna hable, sino que Balaam se ponga a dialogar con ella. O sea, si un animal me habla, yo salgo corriendo de ahí, no me pongo a discutir con ella. Imagínate la necedad de este hombre, Balaam, para ponerse a discutir con una asna. Y aún así, él fue con Balac para maldecir al pueblo de Israel. Pero no los maldijo, los bendijo. Cuando él habló, terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Balac lo escuchó y le dijo, ¿qué pasó? Te contraté para maldecirlo, no para bendecirlo. Hazlo de nuevo. Y Balaam se va a otro lugar geográficamente y desde ahí va a maldecir al pueblo de Israel y lo termina bendiciendo. Balac termina diciéndole, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. O sea, si no me vas a ayudar, pues no, ¿para qué me ayudas, no? Y lo bendijo 3 veces. Ahora, esta historia se ve así a las afueras. ¿Te imaginas el pueblo de Israel escuchando que hay alguien allá afuera que está contratado para maldecirlo? Y a veces, y quise tomar un tiempo en esto, porque a veces en la cultura en la que vivimos, muy cerca de tu casa, hay personas que puedes contratar para, pues tú ya sabes, echarle un amarre a alguien, ¿no? Echarle una brujería, hacerle un embrujo, ¿no? Y a veces tenemos miedo de que nuestro vecino, que es chamán o que es brujo o que es hechicero o que sea lo que sea que le llamen, ¿verdad?, nos maldiga. El pueblo de Israel, adivina quién lo protegió. Dios. Dios lo estaba protegiendo. La maldición sin motivo, como decía, jamás surte efecto, nunca llega a su destino. Solo te digo una cosa, si acaso tienes miedo de que alguien pueda maldecirte siendo tú un hijo de Dios, solo te digo, nada se compara con tu Dios. Él es santo, santo, santo. O sea, Dios, Satanás no es la contraparte de Dios. No es del tamaño de Dios, ni tiene el poder de Dios. No, son muy distintos. Solamente hay uno que es santo, santo, santo. Y todo aquel que ha sido justificado, santificado por el Señor, glorificado por el Señor, dice en Romanos 8:31 que puede decir estas palabras: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú creíste en el Evangelio que es la obra de Cristo, Él te libró de la maldición más grande que había sobre ti.
y una maldición que sí se cumplirá, que todo aquel que ha pecado debe de morir. Toda alma que pecare morirá. El pecado nos lleva a la muerte, pero el Dios que a ti te creó y que te ama, te ha librado de esa maldición y te ha librado de la condenación. ¿No crees que te librará del chamán de tu vecino? Ah, sí. Ay, pastor, lo invité el día de hoy. La maldición más grande, no la que profirió un curandero, sino Dios dijo: el alma que pecare morirá. Dios te ha librado de esa maldición. ¿Cómo no te va a librar de cualquier persona intentando hacerte un amarre? No te preocupes por eso. Ahora te voy a decir una cosa: lee la historia de Números 22 y 23, pero ya te la voy a spoilear. Okay. Porque la historia dice que no logró maldecirlos, pero sí logró decirle a Balac qué tenía que hacer para hacerlos caer. Y lo único que tuvo que hacer fue acercarle a las mujeres extranjeras. Entonces a veces estamos muy preocupados porque el vecino me ha soltado una maldición, pero yo estoy dándole rienda suelta a mi carne, viendo cosas que no debo de ver, estando en lugares donde no tengo que estar, y eso me tiene derrotado. No lo que te pueda hacer el vecino. Tú no necesitas al vecino que te mande una maldición. Uno de los enemigos más cercanos y que resulta que siempre nos acompaña a todo lugar a donde vamos es nuestra carne. ¿Cómo puedo librarme de eso? Pegarme al Señor, permanecer al Señor, permanecer en el Señor, permanecer en su palabra. ¿Okay? Entonces, si te vas a preocupar por algo, preocúpate por eso, o más bien, ocúpate en eso. Ahora, si aún después de decir esto te preocupa, déjame hacerte una pregunta. ¿Ya crees en Cristo? ¿Ya te rendiste a Él? Porque si no has creído en Cristo, la maldición más grande sobre tu vida sigue estando sobre tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Recibe de Él la salvación, la libertad que hay en Él, el perdón de pecados, y Él te librará de la muerte. Volvamos al necio. Mejor vamos al necio. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Versículo 3. Un caballo necesita un látigo, necesita un cabestro, que es esto que se le pone en su hocico para poder moverlo. De hecho, estas son las cosas que lo motiva a moverse. Tú no puedes razonar con un caballo. No le puedes dar los pros y contras de obedecerme. Y el caballo va a razonar todo esto y entonces tomará la decisión de obedecerte. No. Bueno, el necio es así. Así es un necio. No puedes razonar con él. Por más que le des razones, eso no lo va a motivar. ¿Sabes qué lo va a motivar? Como al caballo y al asno lo motiva el látigo, al necio lo motiva la vara en la espalda. Ahora, la vara en esto no es que tú, entonces, no te estoy dando permiso a que agarres una vara y comiences a dar varazos porque este hombre no me entiende, ¿no? No. Sino la vara me habla de disciplina. Lo que lo llega a motivar es cuando llega la disciplina, cuando llega las circunstancias difíciles. No es la razón lo que los motiva, no es el honor, no es el amor el que los motiva, los mueve, sino es la circunstancia difícil, la vara en su espalda. Ahora, acompáñame al Salmo 32, solo para pensar en esto. Sabes, yo sé, no hay manera de ver estos versículos sin pensar: ¿acaso soy yo, maestro?
¿Así soy de necio yo? ¿No? ¿O acaso es él? ¿No? Y creo que tenemos que cuestionarnos esto. No podemos decir, ay, mira, cómo no vino fulanito para que pudiera escuchar esto. Sino esto es también para nosotros. O sea, si Dios nos ha estado hablando tanto de necedad, ¿por qué será? Pues porque somos bien necios. Si no te motiva el amor, el honor, el respeto, si no te motiva lo que Dios te habla en su palabra, porque me encanta que Dios nos habla en un lenguaje que podemos entender. ¿No te encanta eso? A mí me encanta eso de mi Dios. Un lenguaje no se mueve por misterios y misticismos extraños, no, se mueve por lo que Él nos ha escrito y lo podemos entender. Pero si todavía Él te ha dado razones y no entiendes, y no es hasta que llegas a urgencias en el hospital que dices, ay Señor, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Líbrate de eso. Checa lo que dice el Salmo 32 verso 8. Dios dice esto: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes cuándo aparece esto? Después de los primeros versículos del Salmo 32, donde en el Salmo 32 David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David expone su condición diciendo: cuando yo no declaré mi pecado, cuando no confesé mi pecado, empecé a sufrir, mis huesos se secaron. Hasta que llegó un momento en que dije: confesaré mis transgresiones y tú me perdonaste. Y entonces Dios le dice: yo te voy a enseñar, yo te haré entender el camino que debes de andar. Y checa el versículo 9: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es momento de dejar que Dios sea el que guíe nuestros pasos y dirija nuestros pasos, porque Él está dispuesto a hacerlo. Versículo 4 y 5 de Proverbios 26. Nunca, aquí parece una contradicción, ¿verdad? Nunca respondas al necio, dice en el verso 4. Y en el verso 5 dice: responde al necio. Y dices: ¿respondo o no respondo? Y dice: nunca respondas, dice, porque entonces podrías verte como un necio tú también, porque no vas a llegar a ningún lado. Tú le respondes al necio, él te responde, tú le respondes como no entiende de razones, y como él cree que tiene las mejores ideas y los mejores consejos y que sabe todo, te va a responder en su necedad y tú vas a responder y dice: vas a ser como él. Pero en el versículo 5 dice: respóndele para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, por un lado le dice: no respondas porque serás como él. Y por otro lado le dice: responde, porque si no le respondes, creerá que ganó el punto y creerá que es más sabio que tú. Entonces, ¿qué hacer? Pues eso, responder y no responder. Lo único que podría decir es que no te arrastre su insensatez y su necedad. Ora, pídele a Dios el tiempo y el momento, y que Dios te dé la gracia. No está mal no responderle. Ok, otra vez. No está mal no responderle. O sea, llega un momento en que le has dicho. O sea, y otra vez vuelve a eso y dices: ya no le voy a decir nada. Entonces alguien se acerca contigo y te dice: está muy mal que no le respondas. Está mal que no le respondas. Creo que Jesús tiene algo que decirnos en Mateo capítulo 7 versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es interesante eso. Es el mismo Jesús el que dijo estas cosas. Entonces llega un momento en que Jesús dice: esa persona no te va a escuchar. Muévete y ve con una persona que sí te va a escuchar.
no se te vaya a perseguir y te vaya a morder, ¿verdad? Verso 6, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Imagínate, encargarle algo a un necio. No está bien. Es como alguien que se corta los pies y bebe su daño. ¿Quieres mandar un mensaje? ¿No? Creo que esto es para cualquiera de nosotros. Aprendamos a mandar los mensajes a través de el medio correcto, ¿no? La forma correcta, las palabras correctas, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo una vez más el lengua larga tiene algo que decir inmediatamente y se mete en el pleito. Y a veces somos así. Queremos dar un mensaje y lo damos sin pensar y podemos no traer paz, sino traer confusión o traer dolor o traer esto, como si no sirviera de nada. Los mensajeros necios podrían ser las maneras en que nosotros podemos mandar mensajes a otras personas. Verso 7, las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Entonces llega el necio y dice, te tengo un consejo. ¿No? Y lo dice. Y a lo mejor el consejo es bueno. O sea, lo que está diciendo es bueno, pero ese consejo en la boca de ese necio le es inútil, tan inútil como las piernas del cojo que penden, dice aquí, inútiles. No le sirve de nada. Que el necio diga cosas sabias no le sirve de nada a él. Ahora, en la boca nos sirven, ¿verdad? Muchas veces, tristemente decimos eso. Haz lo que te digo, no lo que hago. Dices, oye, pues. Y como creyentes debemos de hacer lo que decimos. Un necio se la pasa dando consejos que él no sigue. Y ahí es donde también tenemos que pensar, ups, ¿no? Dices, no hombre, hablé con tal persona, le di un súper consejo, ¿no? ¿Y por qué no lo sigues? Somos buenos para aconsejar a otros. La pregunta sería, ¿pero vivimos nuestro consejo? Necesitamos ayuda, sin duda, necesitamos ayuda. Mateo capítulo 7, también ahí en Mateo 7, Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 comienza a hablar acerca de juzgar, pero dice algo muy interesante. Dice en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás, ¿qué dice? Bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces no está mal que quieras ayudar a alguien, pero ayúdalo desde esta perspectiva. Cuando yo tengo una viga en mi ojo y no me he encargado de sacar esa viga, lo voy a lastimar más de lo que lo quiero ayudar. Así es que un proverbio en la boca del necio es inútil. Mira lo que dice el versículo 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Como una honda. La honda es este pedazo de cuero un poco más ancho en el centro, como una tira de cuero, donde ponías una piedra y le dabas vueltas y soltabas para dar en el blanco con una piedra. Pero esto lo que está diciendo es, él no está poniendo la piedra suelta, sino que la amarra a la honda y entonces le da vueltas. Adivina qué va a pasar. Pues te vas a dar con esa misma piedra, porque no se va a soltar, sino que se va a regresar a ti y solamente te va a golpear. Así es aquel que le da honra al necio. Versículo 9. Espinas hincadas en la mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Esa es otra imagen que
que me gustó la manera en que está escrito: espinas hincadas en mano del embriagado. Entonces alguien que está borracho, se espina la mano y nunca se da cuenta. Él sigue en la fiesta hasta que llega alguien: ¿qué tienes en la mano? ¿No? Y dices: ay, uy, ¿no? Pero está tan borracho que ni alcanza a ver, ni se la puede quitar. Tiene que venir alguien más para ayudarle. Bueno, dice aquí, esa es la imagen. Dice: tal es el proverbio en la boca de los necios. En la boca del necio, así es el proverbio. Ni le afecta el proverbio, se tarda en darse cuenta, no le sirve de nada, ni se da cuenta y no puede ni siquiera vivirlo, ni siquiera puede hacerlo, porque está borracho, ¿verdad? Ahora sí, esto una vez más me muestra: necesito del Señor, necesito de Cristo. Verso 10 dice: como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Insensato es la palabra necio. Vagabundo es una persona que no conoces. Si de repente tú lo contratas y le das un trabajo, lo único que va a hacer es traer daño a todos, a los de alrededor. Verso 11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El mismo Jesús utilizó esta misma frase. Y es una persona que insiste en su necedad. No importa cuánto le enseñes, no importa cuánto le enseñe la vida, no importa cuánto le enseñe la experiencia en la calle, él insiste en su necedad. Y la imagen es gráfica, y a lo mejor te ha sucedido. Tu perro se vomita y lo escuchas, ¿no? Haciendo todo ese ruido, vomita, te acercas y de repente ves que lo está oliendo y se lo come. Y tú dices: ¡qué asco! ¿Y qué haces? Lo agarras y lo jalas. ¿Y él qué quiere hacer? Correr hacia el vómito y volverlo a comer. Así es el necio. Es muy desagradable, es repugnante. Lo triste es que es muy común. El ser humano vive así, sigue cometiendo los mismos errores. Amiga, date cuenta. No, ¿cierto? Amigo, date cuenta. Se utilizó de repente muy de moda esa frase, en un rollo de: hey, o sea, saliste de una relación así, te estás metiendo en una relación igual. Te metiste en un problema así y estás volviendo a meterte en un problema igual. Y tu vida se vive en un ciclo constante. Eso es necedad. Dices: ay, pastor, pero yo no regreso a mi vómito. Bueno, pues yo no sé. Pero hay algunas amigas que están tratando de jalarte y tú vas para allá. ¿Cómo se da cuenta el necio? No con razones, ¿verdad? Sino con una vara en la espalda. Versículo 12, ya este es otro nivel. Mira: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces pones al necio así y de repente dices: no puede haber alguien más necio que este necio. Pero dice este proverbio: hay alguien peor. O sea, el necio tiene esperanza al lado de aquel que se cree sabio en su propia opinión, ¿no? Entonces, no sé, solo pienso que a lo mejor estás escuchando todo eso y tú dices: eso yo ya lo he estudiado. Bueno, eso ya lo sabía. Otra vez vamos a estar hablando de los necios. ¿Se entiende? Y entonces yo, con ese orgullo, me estoy alejando aún más de la esperanza que hay en el necio. Necesito humildad. Y si Dios te ha mostrado, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar este libro y Dios ha estado insistiendo en esto, insistiendo en esto, insistiendo en esto. ¿Por qué será? ¿Verdad? Vayamos al flojo. Dices: ay, qué bueno. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Así dice el perezoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quiere salir a trabajar. No, es que oíste que hubo un accidente. El metro, ¿no? Otra vez problemas con el metro. Entonces, ¿para qué voy a ir a trabajar? Pues, siempre suceden cosas, ¿no?
Así dice el perezoso. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Tiene movimiento, pero no va a ningún lado. Nada más está dando vueltas en sus mismas bisagras. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Hasta las cosas más simples y más sencillas le cuestan trabajo. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. No hace nada, pero tiene opiniones de negocios, de cómo hacerle, de qué hacer, todo. Ese es el necio. Debemos de darle algo al perezoso. Es muy creativo. Se inventa de cosas solo para no trabajar. Es una persona que no avanza. Es como una silla que tiene patas pero no avanza. Se da vueltas en su propia cama. Y lo más sencillo no lo hace, lo básico no lo hace y se cree muy inteligente. Si de repente dices, no, pues lo del necio no me pegó, pero esto sí, no. Es momento de como creyentes honrar a Dios porque tienes una misión en este mundo, tienes una tarea en este mundo, tienes una comisión dada por Dios a la cual te ha invitado, que es algo increíble, que otras personas puedan saber lo que tú sabes, que es que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día y te puede librar del pecado y de la muerte y darte una eternidad con Él. Y te lo ha encargado a ti. Es momento de hacer lo que tenemos que hacer. Y no pongamos excusas de es que he estado esperando cómo servir al Señor. Ponte a trabajar y donde trabajes, Dios te va a llamar a servirle. No pongamos más excusas. Durmamos lo que necesitemos dormir. Hagamos no solamente lo básico, sino lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entendamos que hay muchos más allá afuera inteligentes, más inteligentes que nosotros, de quienes podemos aprender, de donde podemos crecer y madurar, y busquemos el consejo. Vayamos a la siguiente sección, versículo 17. Esto está un poco más separado, pero le hemos llamado el lengua larga. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Meterte en pleitos ajenos es peligroso. Es como agarrar un perro por la cabeza. Y no es el perrito que está ahí en la colonia y lo agarras, ay, mira qué bonito. No, está hablando de perros salvajes y perros enfermos que pueden morderte y dañarte. Así es si tú te metes luego en un pleito que no te han llamado en nada, que no te pertenece, que no es el tuyo. Ahora, esto no quiere decir, y esto es algo que últimamente me da mucha rabia, ¿no? Eso no quiere decir que cuando alguien está abusando de otra persona, tú no intervengas y trates de detener ese abuso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si una persona está gritando, necesitas hacer algo. Mínimo, llamar a una patrulla. Mínimo, pedir ayuda con otras personas a tu alrededor si tú no tienes la fortaleza física para hacer algo. Pero haz algo. Lo triste del día de hoy es que o levantamos el teléfono para grabarlo o no hacemos nada. Pero cuando el asunto es algo que tú ya tienes identificado y que es un pleito ajeno, ¿para qué te metes? Deja que esas dos personas lo resuelvan. Versos 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. El lengua larga. Engaña a su amigo, ¿no? Y cuando lo cachan dicen, no era broma, era broma. ¿Te ha tocado? Qué hombre, ¿no? Qué loco. Aquel que intenta engañar, pero cuando sale la verdad y cuando no le sale su engaño, dice, fue sin querer queriendo. Versículo 20 al 22. Sin leña se apaga el fuego. ¿Sí sabías eso, verdad? O sea, cuando tú tienes un fuego, tú lo mantienes echándole más leña. Pero si no le echas leña, ¿qué va a pasar con el fuego? Se va a apagar. Bueno, donde no hay chismoso, cesa la contienda.
el carbón para brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender la contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Pastor, ¿otra vez el chismoso? Pues sí, neta, ¿quién está chismeando aquí? Porque si lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir es porque alguien tiene que entender que el chisme lo único que hace es aumentarle al fuego y provocar contiendas. La lengua, dice Santiago en el capítulo 3, versículo 6, es como un fuego que puede encender un bosque completo y destruirlo todo. Pero si tú dejas de echarle leña al fuego, ¿qué va a suceder con ese fuego? Se va a apagar. Entonces, si tú dejas de escuchar, yo sé, el chisme es delicioso, son como bocados suaves. Sí, es delicioso, nos encanta. Lo disfrazamos de mil cosas, como lo hemos dicho otras veces, de interés, de preocupación, pero dejemos de disfrazarlo. El chisme es echarle leña al fuego. Verso 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Esto está feo, porque son labios que alaban a la persona, pero por dentro hay un corazón malo. Y lo compara con esta imagen: escoria de plata echada sobre el tiesto. Piensa en esto: una vasija de barro con un baño en la parte de arriba de plata. Dices, te deslumbra, dices la plata de arriba, pero en realidad no tiene ningún valor. Aunque se ve bonito, es solo la cubierta, por dentro es solo barro, ¿no? Ahora que estuve tanto tiempo en casa, me aventé varios documentales junto con mi esposa. Nos encantan los documentales. Y la mayoría de los documentales que alcanzamos a ver eran de personas que hablan bonito. Hablan muy bonito, pero están tramando cosas dentro de su corazón terribles, que llevan a grupos de personas, sectas, a formas de pensar y abusos y muerte terrible. O sea, no vayamos muy lejos. Personas que hablan bonito han logrado hacerse de controlar naciones enteras e invadir otras naciones. Pero lo bonito es solo la cubierta. El corazón malo se revela un día y termina destruyendo. Es terrible estar alabando a alguien con un corazón que está planeando maldad. Versículo 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El odio disimula con palabras. Una vez más, el lengua larga. Tiene un odio en su corazón, pero lo disimula trayendo palabras distintas. Pero un día, dice, todo saldrá a la luz. En Lucas 12, versículos 2 y 3, Jesús habla de esto. Un día todas las cosas que están ocultas serán descubiertas. Versículo 27. Pero esto trae esperanza. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Entonces aquel que está poniendo una trampa, construyendo una trampa, esa trampa lo atrapará a él. Eso es lo que está diciendo. Y es así. Debemos de confiar en la justicia de Dios. Un día Dios traerá justicia a este mundo. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, la boca lisonjera hace resbalar. Tantas cosas que tienen que ver con el hablar. La lengua, dice Santiago, es como un fuego. ¿Qué tengo que hacer con la manera en que comunico las cosas? Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, verso 29. Qué interesante el capítulo de hoy, ¿va? Dices, ahí mejor ya hay que terminar.
Hay que terminar, hay que terminar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas palabras corrompidas deben de salir de nuestra boca? Ninguna. Dices, ay, pues unas cuantas. No, ninguna. Que con nuestra boca podamos traer edificación a los que están a mi alrededor. Y esa edificación, ¿sabes qué? Es necesaria. Ahí lo dice, para la necesaria edificación. Aquellos que nos están oyendo, ¿qué es lo que escuchan? Necedad, excusas solamente, como el perezoso que solo pone excusas, o mentiras, lisonjas que salen de un corazón malo, chismes. Ahora, en Efesios 4:29 está eso: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no es un mandato en el sentido de si haces esto, entonces Dios te va a poder bendecir y ya por fin vas a salir del hoyo en el que estás. No, esta porción en Efesios 4 es la consecuencia de una persona que ha sido perdonada y que ha nacido de nuevo. Esto es como se ve una nueva vida. Y lo puedo decir yo de manera personal. Yo era una persona que hablaba muy mal, mentiroso, engañador, y aparte maldiciones y groserías, o sea, de todo. Y no tienes por qué buscarlo, pero testimonios sobran en YouTube y en cualquier lado de lo que yo era antes. ¿Okay? Y me acuerdo que yo estaba caminando, empezando a caminar con Cristo. Hicimos un viaje, traíamos la cámara para todos lados. Y en ese lugar donde había estado la vez anterior, me había drogado, había tomado, había vivido una vida terrible en esa misma ciudad. Pero ahora llegué como cristiano a esa ciudad. Y vamos filmando en este lugar. Y un día me topé ese video y no se los puedo poner. No, es que la vez pasada, bip, aquí, pero ahora ya estoy en Cristo, bip, ¿no? Y de repente Dios transformó la forma en que hablaba. Lo que quiero decir es esto: ves esto, al necio, al perezoso y al lengua larga. Y no pienses, ok, ya, lo voy a echar ganas. Ahora sí me voy a levantar temprano, no voy a poner excusas. Ahora sí voy a cambiar mi forma de hablar. No. Lo que necesitas es un cambio en tu corazón que transforme tu vida. Porque el necio aborrece la sabiduría, pero aquel que ha entendido lo que es, lo que ha hecho, y ha entendido quién es Él y lo que Él ha hecho, que ha pagado tus pecados para darte una nueva vida, ¿no? Y que se rinde ante la obra de Cristo, Dios le da una nueva vida. Y entonces todas las cosas caen en su lugar. No es esforzarte por dejar de ser necio, es rendirte a los pies de Cristo. Y entonces vas a amar la sabiduría. Y entonces vas a amar, honrar a Dios con tu trabajo. Y entonces vas a entender que las personas a tu alrededor necesitan ser edificadas. Y las palabras que salgan de tu boca van a traer esa edificación. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Qué bello eres, Señor. Darnos cuenta, Señor, que sigues hablando temas, porque, Señor, sabes que son temas con los que nosotros estamos luchando y que nos cuestan trabajo. Señor, gracias porque quizás en esta ocasión nos has permitido ver nuestra realidad. Ya no pensarlo como de alguien más, sino poder verlo en nuestra vida. Señor, transforma nuestras vidas. Señor, aquel que necesita un corazón nuevo, dáselo tú, Señor. Aquel que necesita ser limpiado de los pies porque ya ha sido lavado, Señor, que tu palabra haga eso el día de hoy, Señor. Y aquel que necesite de tu espíritu, Señor, como dice tu palabra, que lo pida,
porque si lo pide, el Padre Celestial lo dará a aquel que lo pida. Señor, tú dale de tu Espíritu, Señor, de tal manera que pueda vivir para honrarte y para glorificarte a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl.
Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 2. Luego, Ana oró. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7,
y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: «Toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa», el sirviente insistía: «No, dámela ahora o la tomaré por la fuerza». Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: «Que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor». Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entretanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? ¡Basta, hijos míos! Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí?
pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus 2 hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! En el capítulo anterior veíamos a la familia de Elcana, un hombre con 2 esposas, Ana y Penina. Penina le dio hijos, Ana no le daba hijos. Ya en todo el contexto que estudiamos del capítulo 1, vemos cómo Ana derrama su alma en la presencia del Señor en el santuario, aunque el sacerdote la tuvo por ebria, pero Ana pudo manifestar su fe en el Señor y su confianza, y Dios le dio respuesta a su oración, le dio un hijo, el cual llamó Samuel, y lo dedicó y lo llevó al santuario desde muy pequeño. El capítulo 2 está dividido en 2 partes. La primera parte son los primeros 11 versículos que presenta un canto de gratitud de Ana por lo que Dios había hecho en ella. Zaida me escribía en el video anterior y me comentaba acerca de cómo era posible que Samuel podía ser sacerdote del santuario si no pertenecía a la tribu de los sacerdotes, a los levitas. Bueno, en el libro Patriarcas y Profetas se hace una referencia con respecto a la familia de Samuel y de Elcana, y quiero leerlo textualmente antes de adentrarnos en el capítulo 2. La sierva del Señor hace un comentario y dice que Elcana era un levita. O sea, hay referencia a que era un levita, solo que vivía en el monte de Efraín. Recordemos que los levitas estaban diseminados por todo el territorio de Israel. Lo que sí, posiblemente Samuel no era de la línea sacerdotal de Aarón, pero era un levita, era hijo de un levita. Entonces Elcana era un hombre rico y de mucha influencia que amaba y temía al Señor. Entonces, en todo este contexto podemos ver que claramente Ana, como buena madre, hace una dedicación adecuada para que su hijo pueda ejercer un ministerio dentro del tabernáculo de reunión desde muy pequeño, porque era levita. Lo que él no sabía es que llegaría a ser sacerdote. Eso fue por elección divina. Entonces, como un gesto de gratitud,
Ana expresa: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, dice Ana. No hay santo como el Señor, no hay ninguno como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie, no hay refugio como nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza ni altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor lo sabe todo y pesa las acciones. ¿Qué está queriendo decir Ana aquí? Cuando todos me malinterpretaban, cuando mi esposo no me entendía, cuando el sacerdote pensaba que estaba en una condición inadecuada, el que sabía lo que había dentro de mi corazón es el Señor. Este versículo debemos hacerlo una realidad, porque nadie sabe lo que hay en nuestra mente, nadie sabe lo que pensamos y por qué a veces tomamos decisiones o callamos o nos retraemos. Solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, dice Ana. Él pesa nuestras acciones. Versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos quedaron saciados, hasta engendrar 7 el estéril y languidecer la que tenía muchos hijos. El Señor quita la vida y da la vida. Este versículo 6 también lo tengo subrayado. El Señor es el que da el don de la vida. El Señor es el que dice: hasta aquí vivirás. El Señor es el que nos ha dado la oportunidad de estar en este momento. Dice: Él lleva al sepulcro y levanta del sepulcro. El Señor empobrece, enriquece, abate, exalta, levanta del polvo al pobre y lo exalta del basural. Como queriendo decir: mira, no importa la condición en la cual tú te encuentres, si te aferras de la mano del Señor, Él te levantará de tu condición más deplorable, para sentarlo con los príncipes y darle herencia en el sitio de honra, porque del Señor son los cimientos de la tierra. La tierra se mantiene en su órbita, la tierra se mantiene cumpliendo las leyes de la naturaleza, porque Dios tiene el control de todo. Versículo número 8, parte final: y sobre ellos asentó el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie prevalece por su propia fuerza. Ante el Señor serán quebrantados tus enemigos, y sobre ellos tronará el cielo. Y ahora, en la parte final del versículo 10, deberíamos marcarlo con letras doradas, porque dice: el Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y exaltará el poder de su ungido. ¿A quién está haciendo referencia Ana en esta expresión, en este canto de agradecimiento a Dios? Al Mesías que habría de venir. El ungido, el rey, el verdadero rey del pueblo de Israel. El ungido, el Mesías. Por eso es que las mujeres todas querían sentirse favorecidas por Dios al tener hijos, porque a través de la simiente de las mujeres, a través del pueblo de Israel, vendría el Mesías. Entonces cada mujer tenía el anhelo de ser bendecida por el Señor, teniendo un hijo, con la bendita esperanza de que su hijo, o la siguiente generación, o la próxima generación, podría ver al Mesías Redentor. De hecho, en este tiempo actual, en este momento, los judíos, los israelitas, todavía están esperando al Mesías, porque no han aceptado a Jesús como el Mesías. Nosotros, como cristianos, sabemos que en Jesús se cumple el pacto mesiánico. Y Ana, en su contexto, anhelaba, como muchos israelitas, ver a su Redentor. Por eso era necesario que las mujeres sintiesen la bendición de Dios a través de un hijo, porque eso les daba esperanza. Y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño servía al Señor ante el sacerdote. Y allí termina entonces la primera parte de este capítulo número 2. Con respecto a este capítulo, o a esta sección de este capítulo, el libro Patriarcas y Profetas hace el siguiente comentario: las palabras de Ana eran proféticas,
tanto en lo que tocaba al rey David, porque se menciona al rey, o sea, al rey que habría de venir, aunque ella en su contexto le da gracias a Dios por haber tenido un hijo, ella está proféticamente indicando la gloria de Israel a través del Mesías Redentor que vendría por una simiente. Y como nosotros conocemos la historia, en ese momento Ana tenía limitaciones de conocimiento, pero fue movida por el Espíritu Santo a decir esas palabras. Entonces sus palabras no solo se refieren al rey que iba a colocarse en el trono, a David, como soberano de Israel, también presenta la relación mesiánica, el ungido del Señor, refiriéndose primero a la jactancia de una mujer indolente y contenciosa. El canto apunta a la destrucción de los enemigos de Dios y al triunfo final del pueblo redimido. De Silo, Ana regresó tranquilamente a su hogar en Ramá, dejando al niño Samuel para que, bajo la instrucción del sumo sacerdote, se le educara en el servicio de la casa de Dios. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y a reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor, como pertenencia del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que lo rodeaban, ella trataba siempre de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el tema de sus oraciones diarias. Todos los años le hacía con sus propias manos un manto para su servicio, y cuando subía a Silo a adorar con su marido, con Elcana, entregaba al niño este recordatorio de su amor. Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuera puro, noble y leal. No era que lo había abandonado en el santuario. Siempre estaba pendiente de su hijo, siempre oraba por él. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiera alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. Cuán grande fue la recompensa de Ana y cuánto aliento a ser fiel al ejemplo de ella. A toda madre, y aquí está la aplicación para nosotros, dice: a toda madre se le confía oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debe ser mirado como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por su influencia, y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. A través de luces y sombras puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos, que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Pero solo cuando ella procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la madre tener la esperanza de formar el carácter de sus niños de acuerdo con el modelo divino. El mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración: ¿qué orden se tendrá con el niño y qué se ha de hacer? Es una pregunta. Cumpla ella las instrucciones que Dios dio en su palabra y se le dará sabiduría a medida que se la necesite. Qué tremenda responsabilidad tenemos no solo las madres, sino también nosotros los padres. Tenemos la responsabilidad de orientar correctamente a nuestros hijos, especialmente en este tiempo. Ser padre, yo los decía, lo ratifico, lo sigo diciendo, no es la tarea más fácil, pero no es imposible con la ayuda del Señor. Tenemos que estar al tanto que la voluntad del Señor
se haga en nuestra familia, en nuestro hogar, que nuestros hijos sean instruidos. Hay cosas que en algún momento se nos escaparán de las manos porque nuestros hijos tomarán sus propias decisiones, pero nuestro deber es instruirlo. Y es precisamente así como comienza la segunda parte, porque ahora se va a hablar ya no de Samuel en este capítulo, sino de los hijos de Elí, el sumo sacerdote. Aquí veremos un marcado contraste entre la manera como Samuel fue instruido y actuó y la manera como fueron instruidos los hijos de Elí y respondieron a pesar de ser los sacerdotes del santuario. Cómo respondían ante las exigencias del Señor. Me llama mucho la atención porque el versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Eran sacerdotes, pero eran impíos. Eran hijos del sumo sacerdote, instruidos desde niños como siervos de Dios, igual que Samuel. De hecho, el versículo dice: no respetaban al Señor. Así lo dice la versión que tengo en mi mano. Pero ¿cómo lo dice la versión que tú tienes en este momento? ¿Cómo dice tu Biblia con respecto a las características de los hijos de Elí? Posiblemente dice: no conocían al Señor. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo es que los hijos del sacerdote, siendo sacerdotes, no conocían al Señor? No respetaban al Señor. Esta puede ser la realidad de muchos de nuestros hijos que han vivido en la iglesia constantemente, se han criado en un ambiente cristiano. ¿Cómo es que nuestros hijos lleguen a un punto de decir: no conozco a Dios, no respeto a Dios? Los hijos de Elí eran los sacerdotes y no respetaban al Señor. Versículo número 13. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote con un garfio de 3 ganchos sacaba del caldero o de la olla, del pote, una porción para el sacerdote. De esta manera hacían a todo el que venía a Silo. Como ya nosotros hemos estudiado los capítulos anteriores, tanto del libro de Levítico como Número y Deuteronomio, estamos conscientes de que una parte de los sacrificios que llevaban las personas que ofrecían los corderos o los animales en el altar, una parte era para los sacerdotes. Toda la grasa se quemaba en el altar y una parte del sacrificio era para los sacerdotes y ellos debían comerlo. Pero ¿qué pasa? La ambición llenó el corazón de los hijos de Elí. Dice, versículo 15, que aún antes de quemar la grasa, antes de hacer la ofrenda, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asársela al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Está mal? Porque el oferente, el ofrendante, porque el mismo levita, el sacerdote que colocaba la ofrenda en el altar, cuando la carne estuviese allí en el fuego, tomaba una parte, era una parte. Pero entonces la ambición de los hijos de Elí hacía de que, mira, antes de que ofrezcas, antes de que pongas la ofrenda en el altar, entonces saca la parte del sacerdote y, por supuesto, el penitente, el que llevaba la ofrenda, respondía y decía, versículo 16, quemen primero la grasa, como es lo correcto, quemen primero la ofrenda del Señor. O sea, primero Dios antes que el sacerdote va a recibir su parte, pero primero Dios. Entonces, y después toma tanto como quieras. Entonces el siervo del sacerdote respondía, no, has de darla ahora, de otra manera la tomaré por la fuerza. ¿Cómo se llama esto? Abuso de poder. Los hombres que debían ser la ayuda de Israel eran sus propios opresores. Como cada quien hacía lo que bien le parecía, y esto incluía a los sacerdotes, que no nos extraña porque los levitas en el libro de Jueces también hacían lo que bien les parecía. Entonces aquí vemos nosotros una deformación de lo que Dios había establecido. Y eso puede estar pasando el día de hoy. Abuso de poder dentro del sistema religioso. Un abuso de poder por la ambición, por la codicia, por la avaricia de la carne que estaba en el altar. En la actualidad nosotros no hacemos sacrificios, pero posiblemente o se manejan recursos en la iglesia o también abusamos de
nuestro poder eclesiástico como líderes al querer exigirle a la hermandad cosas que no son adecuadas. Entonces, este pecado, dice el versículo 17, este pecado consciente de aquellos jóvenes era muy grande ante el Señor, porque menospreciaban las ofrendas. Para ellos más importante era satisfacer su gusto antes que el símbolo de la ofrenda. Pero el joven Samuel servía ante el Señor. Samuel no era ciego. Samuel estaba viendo lo que estaba ocurriendo, pero las instrucciones de Ana y el amor por Dios hacían que la vida de Samuel no se dejara llevar por las corrientes de los hijos de Elí. Samuel desde muy pequeño desarrolló criterio propio. Y esta es la lucha que tenemos los padres, porque nuestros hijos quieren hacer lo que otros hacen. Por eso es importante el ejemplo dentro del hogar. Samuel servía al Señor vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su esposo a ofrecer el sacrificio de costumbre. Elí bendijo a Elcana y a su esposa y le dijo: el Señor te dé hijos, te dé más hijos a cambio del que tu esposa pidió y cedió al Señor. Y volvieron a su casa y el Señor visitó a Ana, quiere decir que quedó embarazada una vez más y otras veces más, y engendró 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía ante el Señor. A partir del versículo 22 continuamos con la historia de Elí y sus hijos, y dice que Elí era ya muy anciano, y él oyó, no era ignorante de lo que sus hijos hacían con todo Israel, y además de lo que estaban haciendo con las ofrendas, de profanar las ofrendas, además dormían con las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de reunión. O sea, los hombres eran unos perversos, profanaban las ofrendas de los penitentes y además de eso se valían de su autoridad para entonces cohabitar allí, tener relaciones con algunas mujeres, relaciones ilícitas, porque en ningún momento se les menciona como esposa, ni siquiera como concubina, sino mujeres que iban al santuario, y entonces estos hombres, valiéndose de su investidura, aprovechaban para estar con ellas. No era una violación, las mujeres también accedían a esta circunstancia, lo veían como un privilegio estar con los sacerdotes, pero estaba mal. Y les dijo Elí a sus hijos: ¿por qué cometéis cosas semejantes? Oigo de todo el pueblo vuestro mal proceder. O sea, la gente se está quejando y se van a donde Elí. Le dice: Elí, tus hijos están... Oye, yo sé que estamos mal, pero tus hijos están peor. Y son los líderes espirituales. No, hijos míos, le decía Elí, no, hijos míos, con amor de padre, triste. Yo no creo que Elí estaba feliz por lo que estaban haciendo sus hijos, triste. No, hijos míos, no es bueno lo que oigo. Hacéis pecar al pueblo del Señor. Pero ya este hombre estaba anciano. Había perdido el control de sus hijos. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero el que peca contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, y el Señor dispuso quitarles la vida. Tremendo, una declaración bastante fuerte. Versículo número 26. En cambio, y aquí está el contraste, en cambio el joven Samuel iba creciendo y era acepto por Dios y por los hombres. Por ese tiempo, un varón de Dios, un profeta, un siervo de Dios que Dios buscó en algún lugar y lo llevó allá a Silo, un varón de Dios visitó a Elí y le dijo: así dice el Señor. Imagínense ustedes, Dios tuvo que buscar a otro hombre de otro lugar y llevarlo al santuario. Ya Dios no le hablaba a Elí. Elí había perdido el control de sus hijos, las cosas estaban mal. Cuando yo estudiaba este tema de manera individual con mi familia, nos preguntábamos por qué Elí no destituyó a sus hijos del ministerio. Y hay que ponerse también en los zapatos de Elí, porque a diferencia de hoy en día el pastorado, donde los jóvenes van y estudian en la universidad y son empleados por una organización, o los que son independientes montan sus propias congregaciones, etc. A diferencia del pastorado actual, el sacerdocio se recibía por herencia.
¿Cómo se destituía un sacerdote? Bueno, Dios los juzgaba, como juzgó a los hijos de Aarón. Y como ahora estaba advirtiéndole a Elí que sus hijos, si seguían en esa misma condición, también iban a morir. ¿Cómo murieron los hijos de Aarón? Cayó fuego del cielo. ¿Cómo morirían los hijos de Elí? Ya lo vamos a estudiar en los próximos capítulos. Pero Dios envió advertencia a través de otro siervo y le dijo: así dice el Señor, ¿no me manifesté claramente a la casa de tu padre? A la casa de la familia de Aarón, o sea, la descendencia sacerdotal, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y lo elegí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara el efod ante mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los israelitas. O sea, yo los he beneficiado a ustedes. Les he permitido al pueblo de Israel que lleven ofrendas para sustentarlos a todos ustedes, con pan, con carne, con dinero, con harina, para que a ustedes no les falte nada. Ustedes han hecho lo inadecuado con el ministerio que Dios les ha dado. ¿Por qué habéis, dice el versículo 29, por qué habéis hollado los sacrificios y presentes que yo ordené? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Notes el reproche que le hace este profeta de Dios a Elí. Has honrado más a tus hijos que a Dios, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por eso el Señor, Dios de Israel, dice: yo había prometido, porque las promesas del Señor son firmes, pero también son condicionales. Dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora el Señor dice: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán despreciados. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Que se morirían jóvenes. Y al morirse jóvenes, no habría una nueva generación. La generación siguiente no existiría. Aquí había una condenación directa. No habrá ancianos en tu casa, no hay quien llegue a viejo en tu casa. Versículo 32. Y verás tu casa humillada, mientras que Dios colmará de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar, quedará para consumir tus ojos y henchir tu ánimo de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. O sea, ¿por qué mueren los jóvenes? Por desobediencia a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros vemos las noticias a diario, la mayoría de los jóvenes mueren entre la edad entre 16 a 25 años. Porque son delincuentes, porque se fueron a hacer cosas inadecuadas. No estoy hablando del ambiente de la iglesia, estoy hablando del mundo. La mayoría de las personas muere a temprana edad y eso es una desobediencia directa, es la consecuencia a la desobediencia directa al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Pero si un padre no orienta bien a sus hijos claramente harán todo lo contrario a la voluntad del Señor. Versículo 34. Y te servirá de señal lo que sucederá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo levantaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón y mi deseo, y le edificaré casa firme y andará ante mi ungido, haciendo referencia al Mesías que habría de venir. Andará ante mi ungido todos los días, y el que quede de tu casa vendrá a postrarse por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me admitas en algún ministerio, ponme algo que hacer para que pueda comer un bocado de pan. Nuestras acciones tienen consecuencias. Elí descuidó su responsabilidad directa como padre al honrar más a sus hijos que a Dios. En mi casa, y estoy hablando de manera general, como dijo el siervo Josué, en mi casa primero es Dios. La familia se debe amoldar
a los principios que Dios ha establecido. La iglesia debe vivir de acuerdo a lo que Dios estableció. Por eso necesitamos consagrar nuestra vida todos los días al Señor. La responsabilidad que tenemos como padres, la responsabilidad que tenemos como siervos del Señor, causará un efecto en la sociedad que estamos viviendo. Mis queridos amigos y hermanos, Dios no deja sin advertencia a su pueblo. Dios advirtió a Elí y a Elí tenía que no solo reflexionar, sino llamarle la atención a sus hijos. Aparte de este llamado que le hizo, hijos, no es bueno, no es buena fama, dicen algunas versiones, lo que ustedes están haciendo no es cosa correcta, pero honraba más a sus hijos que a Dios. Dios sobre todas las cosas, y nuestro hogar será un hogar de bendición. Si Dios es el primero, nuestro hogar se fortalecerá. Si dejamos a Dios de segundo plano, entonces veremos las consecuencias, así mantengamos las formas de culto. A pesar de esto, mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, aún hay esperanza para nosotros. Hoy es el día que podemos hacer un cambio en el rumbo de nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Hoy es momento de decirles, mis queridos hijos, hay que hacer la voluntad del Señor sí o sí, porque es lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, al reflexionar en la historia de Elí y en la historia de Ana, vemos un contraste marcado entre la conducta de Samuel y los hijos de Elí. Ambos con un mismo mensaje, con un mismo santuario, con una misma esperanza de ver al Mesías, pero con una actitud diferente ante lo que tú habías establecido. Hoy podemos mantener las formas de culto y no hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos, corrígenos. Permítenos, Señor, entender lo que realmente tú quieres para nosotros. Y perdónanos si nos hemos equivocado como padres, como hijos, como cristianos o como dirigentes. Porque si tu nombre ha sido pisoteado por nuestra culpa, las consecuencias serán terribles. Pero hoy queremos cambiar el rumbo de nuestra vida, por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para ser transformados. Gracias porque tú nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Quiero también decirles que hay un capítulo en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 56, que habla de Elí y sus hijos. Estaré haciendo un video solo para hablar de ese capítulo 56 del libro Patriarcas y Profetas en detalle. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartirlo con otras personas. Capítulo 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá.
y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Quizá no lo diga tanto como debería mencionar. Quizá mi mente olvida cuando sé que debería recordar. Sé que me has dado tanto, sé que me has dado más, mucho más de lo que yo merezco, mucho más